el link. ¿Cómo no tenían el link? ¿No lo habían mandado todavía? ¿Ah, sí? Yo estaba esperando a que lo enviaran. Uy, qué bacán. Ya, bueno, igual, ya les envié el link al grupo, espero que estén todos. Empiecen a poner su nombre completo en el chat, todos, por favor. Tienen unos 2 minutos más, 3 minutitos más, y no, retraso los que ponen después sus nombres. Estamos 22, bien, comencemos, no perdamos el tiempo. Me gustaría que prendan sus cámaras, por favor. Buenas tardes. Aprovechemos estas clases de Zoom entonces y tenemos, yo sé, una dinámica de revisión por sistemas, ¿verdad? Les pedí que prepararan para hoy. Pero no lo podremos hacer, ¿sí? Lo dejemos para la otra clase y más bien ahora avancemos. Veremos rápidamente algunos puntos que ya vimos con ustedes, que ya lo conocen, eso de impresión general y también un poco de piel. Así que en esta primera ronda hablaremos de impresión general, luego cuando se vuelvan a conectar, que espero que se conecten rápidamente para no perder tiempo, veremos piel, ¿sí? Esos temas también que ya los revisamos con ustedes ingresan al examen del libro de Argente. Muy bien, entonces les comparto. Ahí, todos pueden ver, ¿verdad? Chicos, ¿pueden Sí, ver? doctora. Sí se ve. Ya. Sí, doctora. Uy, me fui atrás. Me fui atrás. A ver, aquí. Listo. Entonces continuemos, ¿sí? Terminamos casi la otra clase, esto de revisión por sistemas. Terminando ya anamnesis en la historia clínica. Después de eso, entonces ingresamos recién a examen físico y en examen Dime, físico dime, dime. tenemos un pequeño apartado, un Sí, pequeño acápite antes de entrar a revisión por sistemas, ¿sí? Como lo vemos aquí en dime, examen ¿qué? físico. Derek, No, ni modo, pues. tu micrófono, Derek. Antes de entrar a Perdón, examen doctora, perdón. físico regional, a ver, cabeza, cuello, tórax, pulmones, corazón, abdomen y demás. Claro que nosotros solo llegaremos hasta cardiovascular. Tenemos un pequeño apartado, ¿sí? Y ese es el tema para hoy. A eso se denomina examen físico general. En algunos textos está como impresión general, en otros como inspección general, ¿sí? Así que no lo confundan, así varía mínimamente en esos detalles, pero después todos nos hablan de algunos puntos muy importantes. ¿Cuáles son esos puntos? Estos que veremos a continuación, los que hoy estudiaremos, aunque ya lo conocen, yo sé muchos de ustedes. Edad aparente, actitud, la posición, la vestimenta, el estado de conciencia, la marcha y las facies, ¿sí? ¿Qué expresión presenta también el biotipo de esa persona? Es decir, impresión general es desde que vemos al paciente, está ingresando al consultorio, ¿cómo lo vemos? ¿Está álgido? ¿Algo le duele? Está un poco flexionado, está con las manos en abdomen, se puede ver su fascia depresiva en rostro, qué tal la marcha, está elevando un pie, no puede apoyar el otro, cómo se encuentra, está su vestimenta, está con higiene o no. Todos esos detalles a tomar en cuenta solo inspeccionando, iniciando, claro, está desde el saludo, relación médico-paciente y que el ambiente donde vamos a llevar a cabo este examen físico, iniciándolo después de la anamnesis, claro está, sea un lugar tranquilo, con buena iluminación, viendo todos los factores en cuanto a bioseguridad, el lavado de manos y demás. Iniciemos con edad aparente, ¿sí? ¿De qué nos habla edad aparente? Pues tenemos dos puntos importantes aquí, que es la edad cronológica y la edad biológica de nuestro paciente. Si hablamos de la edad cronológica, pues desde el momento que nació, cuántos años pasaron, hasta ahora cuántos años tiene, ¿sí? Esa es la edad cronológica. Ustedes, por ejemplo, su edad cronológica estará entre, no sé, 20, 21, 22 años, 23, 24 años, no lo sé, ¿sí?
y hay una diferencia de esa edad cronológica que presentas con la edad biológica, es decir, cómo te ves, ¿sí? ¿Cómo te ves? No habrá tanta diferencia, ¿verdad?, en ustedes que no presentan alguna patología importante, pero sí cuando vemos algunos cuadros, como los ejemplos que les puse aquí, por ejemplo, en los niños, algunos cuadros de desnutrición, parasitosis, las más comunes, ¿verdad? Anemia megaloblástica, un cuadro, por ejemplo, tal vez ya más raro, una meningoencefalitis. Son factores que influyen en la edad de ese niño. Así que si tenemos, por ejemplo, un niño de 10 años que está con diagnóstico de leucemia en tratamiento y vemos en la historia clínica, 10 años, y lo observamos, ¿aparentará ese niño de 10 años tal cual? No, ¿verdad? Entonces, según su edad biológica, hubo ahí un deterioro, se diría, en cuanto al crecimiento, porque siempre en los niños se valora talla, peso de manera constante, ¿verdad? Mientras más pequeñitos son, más muchas veces tiene que ir a pediatría. Después, mientras crece, ya disminuye, ya 2 meses, después cada 6 meses te indica el pediatra. ¿Qué es tanto? Tus micrófonos, por favor, María Sánchez. Entonces, esos datos son importantes, así que estos niños, por ejemplo, este caso de este pequeñito con leucemia aparentará tener unos 6 años, sí, unos 7 años, estará más pequeñito, sin mucha masa muscular por la actividad metabólica también que está atravesando. Como podemos ver en esta imagen, incluso posterior al cuadro patológico que presentó este pequeño, se ve que tiene asistencia para la deambulación, ¿verdad? Está practicando, haciendo ejercicios de motricidad nuevamente. Es lo contrario si nos vamos ya a un adulto, por ejemplo, una mujer de 30 años de edad, diagnosticada con SEA de mama y en tratamiento. Ahí la podemos ver toda fresca y reluciente, a diferencia de meses después del tratamiento, cómo se encuentra. Ha perdido tejido adiposo, ha perdido masa muscular y por ende en fascia, en la cara, pues la piel empieza por la gravedad también a caer, ¿verdad? Entonces se le ve algo más demacrada. También tiene alguna alteración a nivel del cabello, puede tener alopecia, dependiendo del tratamiento que esté recibiendo. También la alopecia puede verse en las cejas, ya sea parcial o completa, si está recibiendo quimioterapia, por ejemplo. Así que ya no aparentará de 30 años, ¿verdad? Como se ve en la imagen, aparenta ya tener unos años más. Por ejemplo, no solo en SEA de mama, en pacientes que están constantemente en hemodiálisis, por ejemplo, pacientes con tuberculosis, pacientes con pancreatitis, ¿sí? Tenemos que correlacionar edad cronológica y la edad biológica. Para eso principalmente nos sirve este puntito de edad aparente. De igual manera, vestimenta que aunque no están en el libro, vale la pena mencionarlos, ¿sí? Para tener un diagnóstico completo, abarcar todos los puntos, como vimos en antecedentes patológicos y no patológicos también. En cuanto a vestimenta, tenemos aquí esta pequeñita peinadita, ahí con un juguetito en la boca y desde otro lado, estos pequeñitos igual, ¿verdad? Jugando. Si nos llega así a la consulta una mamá con sus pequeñitos, en ambos tendremos que hacer un examen de cabeza a pies, ¿verdad? Un examen físico detallado. Pero tal vez si a la inspección yo veo estas características, tendré que hacer un examen más minucioso, buscando ya, sospechando de algunos cuadros que podrá presentar estas pequeñas que las veo ahí desde los piecitos, ¿verdad? Desde los piecitos, el cabellito, tal vez sospechando algunas patologías, principalmente cuáles. Por ejemplo, la mamá está ahí con sus dos pequeños, con su ropita y yo ya veo que ahí la higiene no es buena, desde los zapatitos, sin mediacitas, no lo sé, aquí la ropita ya manchada se ve, ¿verdad? Que la ropa no está higiénica. Así que puedo buscar de manera más minuciosa algunas infestaciones, principalmente de este cabecita, por ejemplo, en cuero cabelludo, más minuciosamente, unos guantecitos, buscar si tiene
pediculosis, buscar si tiene tiña, no solo en piel, también puede estar en cuero cabelludo. Voy bajando las manitos cómo se encuentran, les recorta las uñitas, hay mugredad en esas uñitas, no solo de las manos, también de los pies, de manera en todos los, de manera interdigital, en cada espacio abriendo los deditos. Si hay lesiones en piel también, escabiosis, por ejemplo, sí, y todas las enfermedades con esa transmisión oral fecal. Entonces, vestimenta me guía para la higiene de la persona, para valorar eso y de acuerdo a su higiene poder yo, en este paciente si busco este, en este no, tal vez en este no será tan necesario. De igual manera, si veo que esa ropa no es higiénica, ¿cómo será la ropa interior de esa pequeña? Claro, siempre en presencia de la mamá, del papá, de una licenciada, ¿verdad? Hacer la revisión, el médico del lado derecho de la camilla y la mamá enfrente. Entonces, las revisamos también la ropita interior. Si por fuera no hay una buena higiene, ¿cómo estará esa ropita interior? Nunca haciendo sentir mal, ¿sí? Nunca abarcando más allá de ese límite, ¿sí? Tú eres el médico, no eres la mamá, pero siempre haciendo prevención en el margen del respeto y ser algo prudente al momento de hablar, nunca decir, usted es la mamá y cómo va a estar así, ¿qué le pasa, señora? Y hacer sentirla mal, ¿verdad? Ofenderla, no, no es el punto de hacer prevención. Al contrario, dar indicaciones, dar buena información, ¿sí? Si evitamos esto en las uñitas, el lavado de manos, en los piecitos, pues también usted va a evitar que la pequeña se enferme, esté constantemente con cuadros diarreicos, con enfermedades respiratorias. Por ejemplo, en el COVID era bien común, ¿verdad? Todo el tiempo hasta los niñitos ya estuvieron en práctica de lavarse las manitos, la ropa interior igual. Prevenir, por ejemplo, cuadros de infección urinaria y demás. ¿Sí? Siempre prevención, pero todo en el margen del respeto. Vámonos a otro punto, actitud o posición. ¿Qué hablamos en actitud o posición? Pues la relación que hay y se mantiene entre los distintos segmentos del cuerpo entre sí. Si no se observan alteraciones de la posición, cómo se encuentra el paciente, les remarqué ahí con rojito. Dice actitud compuesta, ¿sí? Actitud compuesta. Si no hay, ay, lo siento, corté el audio. Tenemos una posición en cama, les decía que puede ser activa o pasiva. Uy, 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 uy. Ah, estamos en grabación, lo siento, lo olvidé. Activa cuando hay libertad de movimiento. Puede estar en decúbito lateral derecho, izquierdo, ventral, prono, o puede ser pasiva cuando hay un límite ahí y el paciente no tiene esa libertad de movimiento. Por ejemplo, un paciente que puede estar en coma. Veremos más a detalle esto después. Veamos otras posiciones que encontramos aparte del decúbito, ¿sí? ¿Qué posiciones adopta el paciente para calmar algún dolor o está sometido a esa posición por el cuadro patológico que está presentando? Empezamos a utilizar entonces, a medida que avanzamos este tema, eh, conociendo nueva terminología médica, ¿sí? Que nos sirve también para hacerla, para transcribir en la historia clínica. Así que ya no diremos un paciente sentado, un paciente caminando, de pie, no. Para un paciente sentado tenemos este término que es sedentación. Si está de pie, decimos bipedestación. Estas son las posiciones más comunes que vemos en pacientes en internación, que es la posición Fowler y semi-Fowler, que varía solo por el ángulo del espaldar de la camilla. Aquí tenemos un ángulo casi de 40 a 45 grados y aquí es de 30 aproximadamente, ¿sí? Puede estar en esta posición al momento de merendar, de almorzar o si está con alguna dolencia, principalmente a nivel abdominal. Tenemos aquí la posición en gatillo de fusil. Entonces, este pacientito, en este caso este pequeño, está en posición fetal, miembros superiores flexionados, inferiores flexionados y con la cabeza en hiperextensión. Es una posición característica de los cuadros de meningitis.
Aquí tenemos epistótonos y pleurostótonos, ¿sí? Ambas posiciones se presentan en pacientes que están con tétanos, donde hay una contracción muscular generalizada, ¿sí? Con esa rigidez, se diría, como se puede ver principalmente aquí en epistótonos, solo hay un apoyo a nivel parietal u occipital y en miembros inferiores del talón y forma todo un arco con la espalda. Es posición epistótonos. Aquí pleurostótonos lo mismo, solo que el paciente está en bipedestación. Aquí posición de tren de Lembour, que muchos tal vez ya la conocen cuando hay afecciones cardiovasculares o depresión arterial, también posteriores a una cirugía, pueden estar en esta posición donde los miembros inferiores están por arriba del límite de la cabeza. Posición de decorticación, posición de descerebración, cuando se produce un daño a nivel de la masa encefálica o del tronco del encéfalo. Sí, la variación entre ambas es la posición principalmente de los miembros superiores. En decorticación hay una flexión de miembros superiores y en descerebración los miembros superiores están extendidos y las manos en garra, en puño, con una leve, ligera hiperextensión de la cabeza y también a nivel de los pies hay una contracción en extensión de la punta de los pies. Tenemos desde el lado izquierdo la posición genupectoral y aquí abajo la de Blechmen o signo de la almohada. Como se ve en la imagen, hay un almohadón aquí donde el paciente está sedente y descansando, ¿verdad? Reposando sobre ese almohadón. Y aquí en esta genupectoral, también denominada plegaria maometana, está casi en la misma posición, ¿sí? Expandiendo, tratando de expandir ese tórax para que al momento de la inhalación ingrese más aire. Por ejemplo, en pacientes con pericarditis constrictiva, con taponamiento cardíaco, afecciones cardíacas principalmente. Posición ortopneica y platipnea. Un paciente ortopneico pues no soporta el decúbito dorsal, estar echadito, recostado en la cama, ¿sí? Tiene una dificultad respiratoria, así que para aliviar y calmar esa molestia prefiere estar sedente, sentado. A eso se denomina posición ortopneica. Lo contrario a esto será la platipnea. Cuando el paciente está tranquilo, sentado o también puede estar en decúbito, pero a la deambulación está en bipedestación y empieza a caminar y ahí viene la dificultad respiratoria. Entonces, rápidamente para aliviar eso, tiene que sentarse, recostarse nuevamente. Y aquí tenemos los decúbitos. Decúbito lateral derecho, izquierdo, supino, dorsal, prono o ventral. Estos decúbitos son importantes porque nos indican y nos dan una gran información principalmente de dónde viene ese dolor, ¿verdad? ¿Dónde le duele? Por ejemplo, un paciente con hepatomegalia, sabemos que el hígado es uno de los órganos intraabdominales más grandes, es el órgano más grande, pesa aproximadamente 3.500, ¿sí? Así que si estará con hepatomegalia, estará mucho más grande todavía. Y un paciente con ese cuadro, ¿cómo preferirá estar? ¿Qué dicen ustedes? ¿En cuál de estos decúbitos? Con hepatomegalia. Nadie está ahí. Tampoco veo Eh, ninguna cámara prendida. Doctora, decúbito supino. Decúbito supino con hepatomegalia. ¿De qué lado se encuentra el hígado? ¿En qué cuadrante? Vamos, Flanco derecho. chicos. ¿Cómo? Flanco derecho. En flanco derecho. ¿Sí? A ese nivel se encuentra el hígado en flanco derecho. Chicos, no están. Prendan todos sus cámaras, por favor. Sacaré una captura de pantalla y me quedo con los que estén con cámara prendida. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2,
Ahora sí los veo. Fabiana, ¿dónde se encuentra el hígado? En el cuadrante superior derecho, doctora. Ya, en cuadrante superior derecho. Está en el hipocondrio derecho, ¿verdad? Así que ese paciente preferirá estar en decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo. ¿Qué dicen? Izquierdo, ¿Izquierdo? Si se pone doctora, del lado derecho, izquierdo o derecho, dice. Ya, si se pone derecho. del lado izquierdo, entonces con ese hígado tan aumentado de tamaño, pues al moverse puede presionar, ¿verdad? Comprimir el estómago y otras estructuras a ese nivel, entonces será algo incómodo. Con un paciente con ese grado de patomegalia, pues prefieren estar de lado derecho, de cúbito lateral derecho, ¿sí? Y así el hígado reposa en toda esa parrilla costal del lado derecho. Un paciente con miocardiopatía dilatada, con el corazón agrandado, ¿qué decúbito prefiere? ¿Qué creen ustedes? Si el corazón está grande, ¿preferirá estar del lado izquierdo o del lado derecho para aliviar sus molestias? En este caso Derecho, es lo contrario. Dime, Daily. derecho podría ser doctora, ya que el corazón está distendido, porque si estaría en el izquierdo es como una opresión al corazón. Perfecto, es como presionarlo, ¿verdad? Y además él mismo va a sentir el latido que presenta y será más incómodo. Entonces prefiere estar de un decúbito lateral derecho. Para eso nos sirven los decúbitos, ¿sí? Para identificar de dónde proviene el dolor, por qué no quiere cambiar de posición. Y por lo mismo, viendo estos decúbitos y estas características, les hice esta tablita para que veamos y comprendamos mejor con estos otros nuevos términos en decúbitos, ¿sí? Entonces aquí actitud, pues cuando no hay alteraciones de la actitud de la postura, tenemos una actitud compuesta. A esto, si ya hay alteración de la posición de la actitud, todo lo que les mencioné, genio pectoral, platineo, ortopneo, pistótonos y demás. Ahora, si hablamos solo del decúbito, tenemos un decúbito pasivo y un decúbito activo. En el decúbito pasivo, el paciente no tiene libertad de movimiento, ¿sí? No se mueve a ningún lado, está ahí en reposo sin movimiento, por ejemplo, un paciente en coma. Ahora de este otro lado tenemos el decúbito activo, donde podemos ver, tenemos tres en realidad, el decúbito activo obligado, el decúbito activo preferencial y el decúbito activo indiferente, independientemente si esté en decúbito dorsal, ventral o lateral. Por ejemplo, un decúbito activo preferencial, ¿cuál puede ser? Es decir, que el paciente prefiere estar de ese lado para aliviar su dolor y no quiere moverse a otros lados, justamente lo que estábamos comentando, ¿verdad? De patomegalia, de cardiomegalia, entrarían en un decúbito activo preferencial. Un decúbito activo obligado, por ejemplo, un paciente con hemiplegia, ¿sí? Un paciente con hemiplegia, con parálisis, por ejemplo. Un decúbito activo indiferente que nos indica el mismo término aquí, indiferente, que le es indiferente, es decir, que tiene libertad de movimiento. El cuadro no es tan agravante y puede estar ya sea en decúbito dorsal, ventral, lateral izquierdo, lateral derecho, en sedentación, en bipedestación, puede deambular tranquilamente. Sí, estos términos son muy importantes para describirlo en la historia clínica. Se utilizan estos términos que les acabo de mencionar. Vámonos ahora con marcha. Aunque marcha es un tema que abarca más sistema nervioso, pero también lo tenemos aquí, ¿sí? Porque cuando el paciente ingresa a la consulta o desde que ya está afuera, nos da alguna información, ver qué tal está ese andar, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos esta marcha hemipléjica. Y si describimos un poquito esta, podemos ver que presenta una ligera semiflexión hacia adelante del tronco, miembros superiores están flexionados, apoyados, dependiendo el área, ¿sí? Si digamos la hemiplegia es del lado derecho, pues solo el lado derecho tendrá el miembro superior flexionado y el miembro inferior del mismo lado arrastrándolo
como se ve en la imagen, pero no lo arrastra de manera lineal, ¿verdad? Rectito, no, hace como una semiluna hacia lateral, un giro, ¿sí? Un semicírculo. Y con la punta de los pies, esa es la característica en cuanto a la marcha de un hemipléjico. Veamos esta que tiene otras características, que es la marcha parkinsoniana. Claramente se ve el temblor que presentan estos pacientes con una semiflexión igual, una curvatura hacia adelante, pero miren los pasos. Son pasos muy cortos, ¿sí? Muy cortos, coordinados, sí, pero rápidos. Pasos cortos, rápidos y ese temblor que presenta. Tenemos la marcha miopática o de pato, que más de hablarnos de la posición en cuanto al pie, que es más hacia adentro, pues no se refiere a eso de pato, sino de pato porque tiene un vaivén de la cadera, así como la colita que mueve el patito al caminar. Se refiere a eso, hay un vaivén, un desplazamiento de la cadera principalmente que se ve muchas veces esta marcha es muy conocida, al igual que esta marcha. Yo sé que esta marcha la conocen. Se denomina marcha claudicante, ¿sí? Y se da principalmente en pacientes en los cuales un miembro inferior es más corto que el otro, ¿sí? Tal vez de pequeños no hubo una buena corrección de ellos, ¿sí? Y crecen así. Entonces, al dar un paso por el miembro inferior más pequeño, cae hacia un lado, vuelve a enrectarse, cae al otro y así también hay un desgaste continuo de la cadera del lado afectado. Marcha claudicante. Veamos también esta marcha que es la marcha atáxica, ¿sí? La marcha atáxica cerebelosa, cuando hay un daño, como su nombre indica, del cerebelo. Y como sabemos cuál es la función del cerebelo, pues la coordinación y el equilibrio. Así que esta paciente no tiene el conocimiento claro de dónde termina el suelo o dónde empieza el suelo, así que no sabe dónde va a poner el pie al caminar, ¿sí? No sabe, por lo tanto, pone primero la punta del pie y sí o sí requiere un apoyo, como se puede ver en la imagen. Hay alguien que le sirve como de sujeción, ¿sí? De apoyo para coordinar esa marcha. Es algo incoordinada. Hasta ahí esos tipos de marcha principalmente. Veamos ahora un poco de biotipo. Y vamos a ver esto de biotipo. Hay muchas clasificaciones, pero veremos la clasificación de Sheldon, ¿sí? Que nos habla más de los pacientes ectomorfos, mesomorfos y endomorfos. Y nos habla de las características en cuanto a la morfología. Aunque esto no es lo más, lo que se usa 100% a cabalidad, se diría. Antes tenía más uso esto, pero con el paso del tiempo se fue alejando, se diría. Pero vale la pena mencionar algunas características importantes en cuanto a biotipo. Por ejemplo, los pacientes ectomorfos que están aquí marcados en esta imagen como un rectángulo para que nunca lo olviden, los mesomorfos un triángulo invertido y los endomorfos un cuadrado o un círculo puede ser, pues nos habla, ¿no? Un ectomorfo presenta los cuellos más largos y esos cuellos de cisne que se denominan, la cabeza algo más ovalada a diferencia de un endomorfo, presentan los brazos largos, las costillas están como en posición más horizontal, por ende también el tórax es más largo y incluso el corazón se puede encontrar en forma de gota por el tamaño que presentan. No tienen mucha masa muscular, ¿sí? Y eso se puede evidenciar claramente en la delgadez que presentan. Mínimamente está presente el deltoides, los gemelos en miembros inferiores. Entonces son personas muy delgadas que tienen la característica de tener un metabolismo muy acelerado. Se comen todo, ¿no? Pollos, hamburguesas, gaseosas, todo el tiempo todo, y no hay aumento de peso, ¿sí? Porque tienen un metabolismo muy acelerado. Lo contrario son los pacientes endomorfos que tienen un metabolismo más lento. Sí, en cuanto a los rasgos, la cabeza es más grande, algo más cuadrada, el cuello es algo achatado, de mayor grosor y gran cantidad de masa muscular. Y como su metabolismo es lento, pues tienen una tendencia a la obesidad. Y si ya están en ese grado de obesidad, pues
La obesidad lleva consigo muchas enfermedades, principalmente metabólicas, como diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares. Así que esos son los puntos relevantes en cuanto a biotipos, ¿sí? ¿Están en riesgo de qué? Ah, puede llegar a tener esto, pero puede, no es 100% absoluto. Una persona endomorfa, aún teniendo esas características, se puede ver según los hábitos que presenta en cuanto a actividad física, alimentación, si no consume tabaco, alcohol, drogas y demás. Se puede ver incluso más atlético que un ectomorfo o un mesomorfo. Todo depende del hábito. De igual manera, un ectomorfo, si tiene más alimentación en proteínas, actividad física para ganancia de músculo, puede perder un poco esos rasgos de delgadez que presenta, ¿sí? Vamos con estado de nutrición, completando esto también de biotipo, donde tenemos aquí principalmente el índice de masa corporal, basándonos en la talla y en el peso, ¿sí? La cantidad de grasa que presenta principalmente a nivel abdominal, es decir, la circunferencia abdominal, que varía en el hombre y en la mujer, la cantidad de músculo que presenta y también se relaciona con el estado de hidratación y por eso también un punto importante es la piel. Aquí tenemos esta tablita que espero que se la sepan todos ya y si no se la saben, pues apréndansela. Esto sí tienen que saber de memoria, ¿sí? Aunque las últimas actualizaciones indican que para sacar el índice de masa corporal ahora se va a tomar en cuenta lo que es la circunferencia abdominal, ¿sí? Que es muy importante porque es un valor que nos indica un riesgo cardiovascular tanto en el varón y en la mujer. En la mujer, si es igual o mayor a 88 centímetros, ya nos indica un riesgo cardiovascular para esa persona y en el varón mayor a 102 centímetros. Y aquí tenemos la tablita que va desde el 18,5 a 40, siendo 18,5 un bajo peso. Si es menor de 16, ya sería un estado de desnutrición. Sí, de 18,5 a 24,9 normal. Y tenemos de 25 a 29,9 un estado que todavía no es obesidad, porque es un estado de sobrepeso. Después de este, ingresando a los 30, recién viene lo que es grado 1, ingresando a los 35, grado 2, y igual o mayor a 40, grado 3, obesidad mórbida. Les puse también esa tablita ahí de los niños, porque en los niños no es lo mismo el índice de masa corporal, ¿verdad? En ellos se evalúa por percentiles principalmente y son diferentes tanto en el hombre como en la mujer. De eso estoy hablando pediátrico. Por eso se ve y se evalúa talla, peso constantemente y que estén dentro del rango de esos percentiles. En ellos es diferente. Vamos con el estado de hidratación. Si tenemos un corte, se conectan rápidamente al otro enlace, por favor. ¿Sí? Rapidito, que inicie y volveré a avanzar rápidamente en el otro. En este estado de hidratación veremos las causas principalmente de deshidratación y sobrehidratación, ¿sí? Porque no solo el paciente puede estar normohidratado, también puede haber deshidratación, pero no nos olvidemos de un estado de sobrehidratación y aquí algunas de las causas, por ejemplo, el consumo de agua excesivo, ¿sí? A eso se denomina cuando las personas tienen esa manía por consumir mucha agua, más de 2 a 3 litros, porque el consumo de agua también depende del peso de la persona. Se denomina eso potomanía. Y alteraciones, claro que sí, del equilibrio entre presión oncótica e hidrostática, lo que lleva a la formación de edema, ya sea edema en miembros inferiores o también en fascia, principalmente edema bipalpebral. Y las causas de deshidratación, pues todo aquello que nos lleve a una pérdida en cuanto a volumen, ¿verdad? En cuanto a líquido, ya sea a nivel del sistema digestivo, como diarreas, muchas deposiciones líquidas, más si están acompañadas de vómitos, perder líquido por vía oral, poliuria, es decir, una micción mayor a 3 litros en 24 horas o 300 ml en 24 horas, mucha sudoración, hiperhidrosis, fiebre y quemaduras. Quemaduras, claro que sí, depende de la extensión, la profundidad y el área comprometida. Entonces, en estado de hidratación, es esta imagen la que más nos interesa, ¿sí? Aquí podemos ver los signos y los síntomas. Aquí vemos semiología.
Entonces, de este lado tenemos los signos y para que nunca se olviden, vamos con los signos desde arriba hacia abajo, es decir, iniciemos desde cabeza, ¿sí? El principal signo de deshidratación en cabeza lo podemos evidenciar dependiendo del grado. Si es una deshidratación leve, moderada o severa, ¿sí? De acuerdo a esto podemos encontrar principalmente en los ojos. Hay una pérdida o disminución de la tensión ocular. Los globos oculares ejercen una resistencia y si nosotros nos presionamos, pues no es fácilmente que se produzca el hundimiento del globo ocular, ¿sí? Pero en personas con una deshidratación moderada, severa, sí. Esa resistencia se pierde. Puede haber un hundimiento de los ojitos del globo ocular más hacia adentro. A eso se denomina enoftalmo, ¿sí? Seguimos bajando. En nariz no encontramos casi nada. Bajamos a boca. Y sí, los labios resecos, ¿sí? La mucosa oral cuando abre la boca reseca. La lengua reseca, rojiza y puede estar también agrietada. Seguimos bajando en cuello. Seguimos bajando aquí en tórax, vámonos a axilas y en axilas estas se encuentran secas. En corazón, por la pérdida del volumen, dijimos que toda alteración del volumen lleva a una alteración del gasto cardíaco y por ende estará con taquicardia. También alteración en la respiración aumentará, estará con taquipnea, ¿sí? La piel poco turgente, es decir, tenemos el signo del pliegue. Aquí les puse una imagen del signo del pliegue cuando se puede hacer, marcar, ¿verdad? Un pliegue en nosotros que hay una buena hidratación, normohidratados, dejamos de hacer este pellizco, se diría, y la piel vuelve rápidamente a su normalidad. Pero esa piel se puede quedar así, como se ve en la imagen, ¿sí? Dependiendo el tiempo, depende el tiempo de la severidad. ¿Será moderada o severa ese cuadro de deshidratación? Esta imagen se puede ver más claramente aquí. En los niños, en este pliegue positivo, ¿ven? El pliegue que se formó ahí en ese pequeño. También tenemos hipotensión ortostática por los cambios en la posición. Puede estar sedente el paciente y se pone en estado de bipedestación y ahí vienen los mareos por una baja de la presión, porque hay baja volemia, ¿sí? Por una disminución de esta. Y tenemos por último en signos oliguria, una disminución de la micción menor a 500 ml en 24 horas. Así que no serán los mismos estos signos que se pueden ver, medir, cuantificar, inspeccionar, palpar, que los síntomas, ¿sí? ¿Qué síntomas presenta? Pues postración, astenia, incluso apatía, adinamia, hiporexia, es decir, no tiene apetito, puede llegar esa hiporexia a una anorexia, que no está ingiriendo ninguna comida, náuseas, mareos y cuadros de ansiedad también, ¿sí? Y alteraciones del sensorio también, es decir, alteraciones del nivel de conciencia. Así que este cuadrito es muy importante. Un poquito les hablaré de los niños, que hay algunos puntos más relevantes en cuanto a las manifestaciones, a los signos. Por ejemplo, aquí las fontanelas, ¿sí? Las fontanelas que se encuentran más hundidas y cuando los pequeños empiezan a llorar porque se encuentran irritables y hay alteraciones también del sensorio, están algo letárgicos, pues lloran y no hay presencia de lágrimas. Y como los niños están con una gran cantidad de agua a diferencia de los adultos, pues rápidamente pierden peso. Sí, rápidamente, lo cual también lleva a alteraciones del potasio, del sodio, y con esto vienen contracciones musculares en el pequeño. Este cuadro de sobrehidratación nos habla un poquito de la fisiopatología, ¿verdad? Mucho líquido que hace, disuelve más el sodio que se encuentra. Sabemos que donde va sodio, ahí está agua también, o viceversa, donde hay agua, sodio y demás.